A continuación, el programa Bienvenido Espíritu Santo, conducido por el predicador Luis Gómez. Bienvenido a Para mayor información o si desea oración, comuníquese a Número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Y ahora damos inicio. Quédese con nosotros. Bienvenidos sean a todos los que nos están en este momento sintonizando a través de su canal Cristo TV 21.5, el canal de la bendición. Bienvenidos sean todos. Bueno, este es su programa Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. También agradecemos a todos los que se están conectando a través de YouTube y de Facebook. Bienvenidos sean, gracias por conectarse. Bueno, pues vamos a hacer una oración antes de entrar a la enseñanza. Padre Santo, sabemos, Señor, que tú tienes el control. Espíritu Santo, bienvenido seas, Padre, en este lugar. Sabemos, Señor, que sin ti no hay nada que podamos hacer, Señor. Dame de nuevo para hablar tu palabra, Padre Santo, que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Padre. A los que nos han sintonizado, Padre, toca su corazón, Padre. Abre su entendimiento, Señor, sus oídos espirituales, Padre, para que puedan entender esta enseñanza, Señor, que has puesto en mi corazón, que caiga en tierra fértil, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a hablar hoy sobre la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Y está en Primera de Juan, capítulo 2, del 15 en adelante. Dice la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, o sea, de Dios, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo secular, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que ese es el tema del estudio, la vanagloria de la vida. Dice que no proviene del Padre, o sea, no proviene de Dios, sino de quién, del mundo, del sistema de este mundo que está gobernado por Satanás, porque sabemos que Satanás es el gobernador de este mundo. Dice que el mundo está bajo el maligno. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que la palabra de hoy es la vanagloria de la vida. ¿Qué es vanagloria, hermanos? La vanagloria, los sinónimos de vanagloria es la arrogancia, la altivez, la soberbia, la jactancia, el orgullo. Esos son sinónimos de la vanagloria de la vida. Y se refiere al espíritu de arrogancia. Es cuando una persona vive una vida sin Cristo, con arrogancia, con vanagloria, y que no reconoce a Dios, no pone a Dios en el centro como su Señor, ni tampoco la palabra como la autoridad suprema. Es el espíritu que se exalta, que se glorifica a sí mismo. En otras palabras, no depende de Dios. Cualquier cosa que él hace, ya sea algo que él hace, un ejemplo, en el trabajo, si tiene éxito, él es su propio mérito. No le da la gloria a Dios, no le da la honra a Dios. No dice que por Dios es que él tiene salud, que por Dios él tiene paz. O sea que, en otras palabras, no pone a Dios en primer lugar. Esa es una persona vanagloriosa, como lo vemos en la historia del rey Nabucodonosor, que no le dio la gloria a Dios. ¿Y qué hizo? Por su soberbia, Dios lo lanzó, ¿verdad?, por 7 años con los animales para que comiera pastos con los bueyes. Y así es, hermanos, cuando nosotros nos vanagloriamos de algo que hacemos sin depender de Dios, sin decir gracias a Dios que he tenido esto, eso es vanagloria. Y ese es un espíritu de arrogancia. Y Dios quiere, hermanos, que seamos humildes, que cualquier cosa que nosotros logremos, ya sea en salud, en trabajo, en lo que sea, seamos agradecidos con Dios. Dice la palabra que tenemos que ser agradecidos con Dios en todo.
y en todas las cosas. Vamos a Jeremías capítulo 9, del 23 en adelante, donde habla sobre Jeremías. Aquí dice la palabra: así dijo Jehová. Dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Fíjense, aquí bien claro que está dando Dios un mandamiento, ¿verdad? Por parte de Jeremías el profeta. Dice la palabra que no se debe de alabar el sabio en su sabiduría. Porque si se alaba el sabio en su sabiduría, esa es vanagloria, ese es orgullo, esa es arrogancia, esa es jactancia y altivez. Entonces dice que no debe alabarse el sabio en su sabiduría. Al contrario, debe darle la gloria a Dios, debe de saber que por Dios tiene la sabiduría. Dice que tampoco en su valentía se alabe el valiente. Al contrario, debe de darle gracias a Dios por tener la valentía, la tenacidad. Dice: ni el rico se alabe en sus riquezas. En otras palabras, el rico no debe depender del dinero, porque si cualquier persona que pone a Dios, al dinero en primer lugar, ese es su Dios, y a él es el que alabe. Por eso dice: no, ni el rico se alabe en sus riquezas. Qué mandamiento de que el rico no debe, y usualmente los ricos siempre dependen del dinero, ese es su Dios. Por eso es que dice que no debe de alabar el rico, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y en el 24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, es entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí vemos claramente que dice la palabra que en qué debemos de alabarnos: en conocer, entender y conocer a Dios, que Él es Dios y que Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Eso es en lo que debemos de alabar, de que Él es un Dios misericordioso que da juicio y justicia en la tierra. Pero no debemos de alabarnos por tener sabiduría. Dios es el que da la sabiduría, y si se la pedimos a Él, Él nos la va a dar. Nuestra sabiduría no viene de parte de nadie, sino de Dios. Dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Debemos de alabarnos en entender a Dios, que Él es el que creó los cielos, la tierra, el que nos creó a nosotros y creó el mundo entero. Por eso debemos de alabarlo y debemos de darle la gloria a Dios por todo lo que ha hecho. No debemos de exaltarnos a nosotros. Si Él nos ha dado dinero, si Él nos ha dado una buena prosperidad y cosas así materiales, debemos de agradecerle a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No debemos de ponernos de una forma arrogante, ni jactanciosos, ni altivos. Al contrario, todo el tiempo debemos de decir gracias a Dios que nosotros hemos obtenido esto, porque es por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Dice que Él da a quien quiere lo que Él quiere dar, hermanos. Todo depende de Dios, no depende de nosotros, no depende de nuestro esfuerzo. Claro, trabajamos, pero eso no quiere decir que nosotros lo logramos por nuestros propios méritos. Es gracias a que Dios quiso que nosotros tuviéramos eso. Fíjense lo que dice en Proverbios 21:4, también dice la palabra: los ojos arrogantes, dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. Vemos aquí claramente que para Dios es pecado, vea, los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones. Dice la palabra aquí: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecados. ¿Qué debemos de hacer? No debemos de tener altivez de ojos, ni tampoco orgullo de corazón por lo que tenemos, ni tampoco altivez por lo que logramos. Al contrario, debemos de ser personas humildes. Vemos en Filipenses también capítulo 2, del 13 en adelante, dice la palabra: nada hagáis por contienda, ni por qué, ni por vanagloria. Fíjense, nada hagáis por vanagloria, dice la palabra. Antes bien, con humildad. Fíjense, con humildad, dice la palabra.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Cualquier cosa que vamos a hacer, no importa lo que vayamos a hacer, debemos de hacerlo con humildad, sin contienda, sin pleitos, sin murmuración, ni con vanagloria. Antes bien, dice, con humildad. La humildad es el antídoto de la arrogancia, de la jactancia, de la altivez, del orgullo, de la soberbia, de la vanagloria. Todos esos son sinónimos y significa lo mismo. Y dice la palabra bien claro en Filipenses 2:3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En otras palabras, debemos de ver a las otras personas superiores a nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra. Vemos también bien claro que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual. Dice la palabra, igual a Él, a Dios, como cosa que aferrarse. Pero vamos nuevamente a Filipenses 2:3 y vamos a volver a leer la escritura que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. La humildad es lo que a Dios le agrada, hermanos, que seamos humildes todos los días. Dice la palabra que Dios mira de cerca y atiende al humilde, pero al soberbio dice que lo mira, pero de lejos, se aleja del soberbio. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjense, él no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y así nosotros debemos de despojarnos de toda arrogancia, de toda soberbia. Él se despojó, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló. Fíjense en cómo se humilló al venir aquí a la tierra a morir por todos nosotros los pecadores, hermanos. Vino a salvarnos a nosotros, a los pecadores. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Vemos aquí claramente que Jesús nos da un buen ejemplo de cómo Él se humilló siendo igual a Dios. Dice que Él se humilló. Y así nosotros no debemos de hacer contiendas o de ser vanagloriosos, sino antes con humildad. Debemos de tratar a todos de igual forma o superior a nosotros mismos, porque eso es lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice bien claro eso. Vamos a Proverbios capítulo 8, verso 3, dice la palabra, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dios aborrece la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Y aquí estamos hablando sobre la soberbia y la arrogancia, y Dios las aborrece. Dice la palabra bien claro aquí en Proverbios capítulo 8, verso 13. Dice la palabra que Él aborrece la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Vemos bien claro lo que Dios aborrece. Es un pecado la arrogancia, la soberbia, la vanagloria, hermanos. Por eso nosotros debemos de despojarnos de todo eso. ¿Cómo? Pidiéndole perdón a Dios y arrepintiéndonos. Si es que hay arrogancia en nosotros, si hay jactancia, si hay vanagloria, hermanos. Porque a Dios aborrece eso. Él no quiere que sus hijos, los hijos de Él, nosotros que somos hijos de Dios, tengamos eso. Pero fíjense en que a veces nosotros, cuando estamos logrando muchas cosas en el mundo, estamos logrando éxito en el trabajo, en cualquier cosa, si no ponemos atención y no probamos los espíritus, puede entrar ese espíritu de arrogancia, ese espíritu de vanagloria. Por eso tenemos que tener cuidado y ver que nada de eso entre, hermanos, porque sabemos que
que de nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestro corazón, porque dice del corazón sale la soberbia, los malos pensamientos, el adulterio. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón, de que no haya en nosotros soberbia, arrogancia. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Tenemos que tener temor a Dios, hermanos, y si hay algo de eso, hay que rápido arrepentirnos y buscar a Dios para que Él nos perdone, hermanos, porque Él es bueno y misericordioso. Fíjense en lo que dice también en el Salmo 138, versículo 6, dice la palabra, 138, 6, dice la palabra, porque Jehová es excelso, dice, y atiende ¿a quién? Al humilde. Él atiende al humilde, Él procura por el humilde. Excelso quiere decir Él es grande, y Dios es grande y todopoderoso, porque Él es todopoderoso, Él es omnisciente, omnipresente. Dice, porque Jehová es excelso, es grande, y atiende, o sea, se ocupa. ¿De quién? Del humilde. Dice, mas al altivo, ¿cómo lo mira al altivo? Dice que al altivo lo mira de lejos y no lo va a atender. ¿Por qué? Porque es una persona altiva. Hay que recordar qué pasó con Satanás. Él se puso arrogante, quiso ganar el puesto, quiso quitarle el trono a Dios, porque se puso vanaglorioso, arrogante, orgulloso de lo que Dios había hecho en él, porque él era un serafín. Entonces se puso arrogante. Por eso es que Dios aborrece lo que es vanagloria, ese espíritu de vanagloria, de altivez, de arrogancia, de soberbia, hermanos. Por eso es que debemos nosotros de mantenernos siempre con humildad todo el tiempo, hermanos, porque Dios exalta al humilde, más al altivo dice que lo mira de lejos. Que no nos mire de lejos, hermanos, que nos mire de cerca, que nos atienda, es lo que nosotros queremos. Fíjense en Santiago capítulo 4, del 6 en adelante. Santiago capítulo 4, del 6 en adelante, vemos aquí la palabra que dice que Dios se opone a los orgullosos. Dios se opone a las personas orgullosas. Por eso es que si hay algo en nosotros, en nuestro corazón, orgullo, arrogancia, vanagloria, hay que, como dije ahorita, hay que arrepentirnos, hermanos, y pedirle perdón a Dios. Dice, nada hagáis, dice, Dios se opone. Dice, Dios se opone. Aquí, bueno, vámonos desde el C, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él da gracia a nosotros. ¿Qué es gracia? Gracia es el favor de Dios, un favor inmerecido. ¿A quién se los da? A los humildes. Pero Él resiste a los soberbios. Resistir es que se aleja de ellos, los mira de lejos, resiste a los soberbios. Pero vemos aquí que es lo que dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Debemos de someternos a Dios todo el tiempo, hermanos. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿Qué debemos de hacer? Ser humildes, porque Dios da gracia a los humildes, hermanos. Vemos esta advertencia, ¿verdad? Que nosotros no debemos de confiar en nosotros mismos, sino que debemos de confiar en Dios. Como dice la palabra en Santiago capítulo 4, 13 al 17, también hay una escritura que dice la palabra, vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y así es como somos nosotros, hermanos. Hoy podemos estar en este mundo, mañana no sabemos. Somos como neblina, dice, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina
que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos de decir, y eso es lo que debemos de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, viene del maligno, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vemos aquí que si ellos estaban gloriando el día del mañana, y vemos lo que dice aquí. Presten atención ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocio ahí, ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Y es cierto, no sabemos lo que va a pasar mañana, si vamos a estar todavía aquí en este mundo. Dice la palabra, la vida de nosotros es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se enfuma. Y es lo que pasa con nosotros. Hoy estamos, mañana no sabemos. En vez de decir esto, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber qué se debe hacer y luego no hacerlo. Debemos de pedirle a Dios si es la voluntad de Él. Si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello. No debemos nosotros de creer que podemos confiar en nuestra propia vida, en nuestros propios méritos. No siempre hay que agradecerle a Dios por cada mañana que nosotros nos levantamos, porque la palabra dice que cada mañana la misericordia de Dios es cada mañana. Vamos a ver por último la historia del rey Nabucodonosor, que se encuentra en el libro de Daniel, del profeta Daniel, que habla sobre la historia del rey Nabucodonosor en el capítulo 4 del libro de Daniel. Vamos a ver lo que pasó con el rey Nabucodonosor, que tuvo un sueño y se lo explicó el profeta Daniel, explicó qué era el sueño y también le dijo qué es lo que tenía que hacer. Le dice al rey lo que debería de hacer para que no sucediera, para que no fuera expulsado de la sociedad humana y vivir en el campo con los animales salvajes para comer pasto como el ganado. El profeta Daniel le dio la interpretación del sueño y también le dijo qué hacer para evitar lo que iba a hacer Dios con él. ¿Por qué? Por su arrogancia, por su soberbia, por su vanagloria. Y vemos claramente que no hizo caso omiso a lo que había dicho el profeta Daniel. Y fíjense lo que le dice aquí en el 28 de Daniel, capítulo 4, verso 28, dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. O sea, el profeta Daniel ya le había interpretado el sueño, ya le había explicado lo que el sueño le decía, que si no se arrepentía, si no hacía esto, ¿verdad? Por lo que estaba haciendo, que estaba siendo arrogante, hacía cosas que no eran justas. Y Dios aquí le dice bien claro, dice la palabra, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Fíjense, fueron 12 meses, fue un año que Dios le dio ya un periodo de gracia para que se arrepintiera y pidiera perdón, para no llevarlo a comer con los animales, porque tuvo una locura, estuvo loco, estuvo demente por 7 años, pero Dios le dio un periodo de gracia por 12 meses y Dios es tan misericordioso que nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestra arrogancia, de nuestra soberbia. Yo me acuerdo cuando yo era una persona muy vanagloriosa y muy soberbia, pero gracias a Dios que Él pudo, por su misericordia, me tuve que arrepentir y pedirle perdón a Dios. Así todos los que nos están viendo, hay oportunidad para poder arrepentirnos. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Fíjense, él creía que era por la fuerza de su poder, creía que era por sus propios méritos, por su esfuerzo.
que él había logrado eso, de haber hecho esa gran Babilonia que él había edificado para casa real, con su propia fuerza y con su propio poder. Y así a veces nosotros, con nuestra arrogancia, creemos que nosotros logramos lo que logramos, pero es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, porque Dios tiene misericordia por nosotros. Y vemos, dice, y para gloria de mi majestad, o sea, él mismo se estaba dando la gloria. En vez de darle la gloria a Dios, él mismo se estaba dando la gloria. Y así pasa con nosotros, aún siendo cristianos. Por eso tenemos que tener cuidado de que ese espíritu de vanagloria, de arrogancia, no entre en nuestra vida. Y si entra, hay que echarlo fuera arrepintiéndonos. Esa es la solución al arrepentirse. Es echado fuera ese espíritu de arrogancia, de jactancia, de orgullo. Piensen en el orgullo que tenía aquí Nabucodonosor. Creía que él había creado, que había formado esa Babilonia, ¿verdad? Que por su propio esfuerzo, que había edificado todo eso gracias a su propio esfuerzo, a su propia fuerza, a su propio poder y para su gloria de su majestad. Dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Fue un ángel, ¿verdad?, que le dijo al rey Nabucodonosor, le dijo: el reino ha sido quitado de ti. Fíjense, se lo quitaron el reino por 7 días, por arrogante, por vanaglorioso, por soberbio, por jactancioso, por altivo. Fíjense lo que dice aquí: el reino te ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Empezó a vivir con las bestias, con los bueyes, dice, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. O sea, 7 años pasaron sobre él, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Tenía él que primero reconocer, pero fíjense, le dijeron claramente cuántos años iba a estar ahí. 7 años iba a estar ahí con los animales, apacentando, dice. Con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, 7 años iban a pasar. ¿Hasta qué? Hasta que reconociera que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Así nosotros tenemos que reconocer que por él nosotros hemos logrado lo que hemos logrado, que por él nosotros tenemos salud, que por él tenemos nosotros paz, que por él tenemos nosotros trabajo, que por él nosotros tenemos casa, que por él nosotros tenemos carro, que por él nosotros tenemos todo lo que nosotros tenemos y hemos logrado. Es gracias a él, no gracias a nuestro propio mérito, no gracias a nuestra propia fuerza, no gracias a nuestro propio poder, no gracias a nuestra propia gloria, sino que la gloria es para Dios, la gloria y la alabanza. Y vemos que dice que cuando él se arrepintió y reconoció que el Altísimo tenía el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere, porque él se lo da a quien él quiere, él a quien quiere le da lo que él quiere dar. Dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Vemos cómo estuvo ahí como los animales, hasta que, dice, más al fin del tiempo de los 7 años, Nabucodonosor dice que alzó los ojos al cielo, yo creo ya arrepentido, ¿verdad? Dice, y glorificó al Dios, dice, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Vemos aquí que se arrepintió, y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Él reconoció, después de 7 años de estar con los animales, de estar habiendo comido con ellos hierba. ¿Por qué? Por su arrogancia, hermanos. Que no nos pase a nosotros. A lo mejor no vamos a estar como los animales comiendo pasto, comiendo hierba, pero sí vamos a estar en una forma demasiado triste, hermanos. ¿Por qué? Porque no podemos estar con la arrogancia. No podemos estar con la vanagloria. Debemos de darle toda la gloria y la honra a Dios. Que esta historia nos sirva como ejemplo, hermanos. Bueno, pues este fue su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la tarde. Bendiciones. Espíritu Santo,
Este fue su programa Bienvenido Espíritu Santo, conducido por el predicador Luis Gómez. Jesucristo, bienvenido a este. Para mayor información o si desea oración, comuníquese al número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Será hasta el próximo programa. Dios les bendiga.